Y de momento por acá se dio un escenario de compra, ¿cierto? Se dio un escenario de compra con validación del nivel, ¿no? El nivel validó, ahí. Está la dinámica cambia M15, ¿no? Por aquí valida con doble piso, ¿no? Pequeña sección ahí. Luego vuelve y testea. Todo bastante sintonizado, ¿no? Estos son niveles que tenemos de la semana pasada, ¿cierto? Bien, yo me imagino que, aparte del ejercicio, algunos sí me enviaron más, pero imagino que comenzaron a jugar con los gráficos, ¿no? A trazar niveles y a jugar y a ver qué ocurre. Y me imagino que se van dando cuenta cómo van interactuando, ¿no? Los niveles, cómo van cambiando de polaridad, cómo están ahí los esquemas de validación. Así que, aparte de, en teoría, si en teoría lo estoy viendo yo en mi gráfico, pero ese nivel no existe, porque yo tracé ese nivel en mi gráfico, nadie sabe, el mercado, los millones de trillones de dólares que mueve este mercado, no se enteran que yo tracé un nivel ahí. O sea, el nivel no existe. Va a existir cuando se valide. Es un potencial nivel. Yo entiendo, yo me imagino que ya ustedes entienden eh, la desinformación que hay en cuanto a trazar niveles, soporte, como vulgarmente se llama soporte y resistencia, ¿no? Que no existen, realmente no existen, hasta que no se validan, ¿cierto? Entonces piensen ahora, le hicimos una estadística al inicio, la mayoría de ustedes tienen 2 años, 3 años, la gran mayoría. ¿En cuántos materiales de información, en cualquier forma, libros, análisis, medios de comunicación, cursos, etcétera, 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 se desinforma, ¿no? Y se plantean las cosas de manera equivocada. La gran mayoría por ignorancia, porque simplemente no saben, ¿ok? Esa es la realidad. O sea, la gran mayoría es por ignorancia. Pero el tema de pensar de que yo trazo un nivel aquí y es soporte, y que yo trazo un nivel aquí y es resistencia, son potenciales niveles. Y no hay nada correcto. Vimos el ejemplo de trazar acá y alguien que sugirió este nivel. No hay nada correcto, ¿cierto? No hay nada correcto. Lo único que hay correcto es que yo determine un movimiento, yo trace un nivel y yo espere que el mercado me valide. Eso es todo. Eso es todo lo que existe. Más nada. Entonces no hay niveles correctos. Lo que sí queremos desarrollar aquí es la habilidad, y el que no puede desarrollar esa habilidad, pues obviamente, lamentablemente no puede hacer trading, ¿no? Por lo menos manual, podrá hacer otro tipo de trading. Pero manual leyendo el precio no va a poder, o sea, eh, esa es la esencia, ¿no? De interpretar este lenguaje. No hay niveles correctos. Lo que sí desarrollamos es la habilidad de percibir lo que el precio me dice, el lenguaje del precio. Entonces, todavía hay que trabajar un poco con los extremos, eso tiene que quedar muy claro. Y recuerden que los 4 esquemas de terminación, me imagino que ya se han dado cuenta que no tiene nada subjetivo, porque cerca yo diría que entre 80 y 90% todos los niveles lo marcaron muy, muy similares. G1, como operador de H1, ¿qué tengo? Como operador de H1 tengo posible entrada, la cual es, obviamente, que extremadamente agresiva. ¿Por qué? Porque tengo esto, pero está. ¿No? Pero está ahí y ya está caminando, ¿cierto? No queremos ver nada en función de operación ahora mismo, pero la entrada está, la entrada en contratendencia donde somos más cautos con el riesgo y donde manejamos la posición más agresivamente, el top corto, moviendo más rápido el pate, etcétera, etcétera. Pero está ahí, ¿verdad? Este fue uno de los primeros escenarios que planteamos, ¿no? ¿Cierto? Llegar a este nivel, validación, otro test más, confirmación, y está arrancando. Ya esto no pinta nada bueno. Si bajamos M15 porque está dando una zona ahí, ¿verdad? Ya bajando M15. Pero aún la entrada es completamente válida, ¿no? La entrada es completamente válida, con otra entrada más acá. Completamente válida. Y sigue, este nivel sigue, cruza, apoya, apoya, apoya. ¿Mm? Prácticamente perfecto, ¿no? De hecho, aquí tiene un segundo nivel, que es ¿no? La zona. Nada interesante realmente, es una entrada, sería, o el escenario que planteamos no es el escenario que planteamos, ahora lo que queríamos ver era algo más definido, ¿no? Con más amplitud. Pero bueno, siguen los escenarios principales planteados que eran estos, ¿no? Retroceso, continuación. Retroceso, continuación. Eso es todo lo que tenemos que ver, ¿no? Salvo escenarios de momentum, de rompimientos que aceleren, ¿no? O rompimiento pausa para continuar. Algo de eso sigue lo mismo. Algo que quiero que tengan bien presente. Estos escenarios, muchos hacen los escenarios escritos, y esto es visual. Así que no repitan un escenario escrito. Si no te gustan, tú no lo tomas. Si te valida el nivel, no importa. ¿Cuál es? O sea, recuerda todo lo que hablamos el viernes, ¿no? De que tenemos una condición, tenemos una dualidad acá, de cuando un H1 se te va en clímax y te empieza con vuelve, ¿no? A tus movimientos promedios, vuelve a tus movimientos promedios, pero tú tienes esto realmente de fondo. Tienes esto. En rompimiento acá, finalmente, podemos ver la diferencia, ¿no? Bastante clara. El falso rompimiento, sí, aquí hay uno más pequeño que está probablemente en H1 M15. ¿Lo ven acá? El falso rompimiento, no hay nada. El falso rompimiento que tiene, este es el nivel, es la trampa, y no hay ningún tipo de estructura en este movimiento ni en este movimiento, porque es una de las confusiones que veía mucho. En H4, Francisco, estamos en 4 horas. Se nota la diferencia, ¿verdad? O sea, inmediatamente yo tengo
una subida con alguna microestructura, ¿notan la diferencia? O sea, los movimientos A y B tienen que ser movimientos limpios. Mientras más limpios, mejor. Tienen que ser estructuras limpias. Si no, yo no tengo que controlar el mercado. Es cuando el mercado me diga, cuando el precio me diga y me hable. Si no es ruido, no lo sigo. Si me ocurre este caso 2, inmediatamente me empieza a crear por encima del máximo anterior, ¿verdad? Acá 1. El movimiento que viene de contracción, desde que me comienza a crear microestructura, es falla, va a ser falla. Esa es la gran diferencia. O sea, el movimiento de trampa es limpio, es limpio. Obviamente que hay trampas, muchas dudas entre el doble techo y la trampa. Entre el doble techo y la trampa. Realmente no se preocupen mucho si la trampa penetra un poco o penetra mucho. Está ocurriendo en la temporalidad inferior muchas veces. Pero no me importa mucho esto. ¿Por qué? Porque el nivel, el potencial nivel se traza en el mismo punto, que con el punto 1. O sea que no se preocupen mucho. Porque el nivel se traza en el mismo punto. Sí, lo ven. Notan la diferencia. Y, exacto, pero en los dos casos caen. Pero lo importante es que el nivel se traza, o sea, el potencial flip se traza desde el mismo punto, que es el punto 1. ¿Se entiende? Ahora, el punto es que mientras más limpia es la estructura, más fiabilidad para mí. ¿Cierto? Más clara es esa comunicación. Esa es la idea. Y si yo tengo que forzarme a encontrarlo, en la mayoría de los casos no está. No está. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Ven esa penetración arriba, es un rompimiento muy fuerte, pero cae inmediatamente. No tiene ningún tipo de estructura el movimiento, de caída. Es más lento que la subida, pero no apoya ahí, donde es el primer nivel donde se esperaría, ¿no? El apoyo para continuar. No lo da. Como ocurre acá. A diferencia de, vamos a ver, supongamos que como este de acá, por decir algo, no este en el extremo, pero no importa. Tengo esto apoya arriba y luego vuelve y cae. No es una trampa, tengo este nivel arriba ya. O sea, me creo microestructura aquí arriba antes de volver a caer. Tengo falla. Así que los que tenían las dudas con esto, espero que lo vean claro, ¿no? Sí, aquí por ejemplo, cuando rompe, me da la contracción, revierte inmediatamente. Si me creara otro retroceso más, otra pequeña, ya yo descartaba, ¿no? Sobre todo cuando viene apoya. Así es, Rafael, igual es importante porque es obligación. Lo otro relacionado a esto es la dimensión, alguien me preguntaba, la dimensión que tenga el doble techo. Si es así, si es así, si es así. Tiene que ser, cuando lo descarto, y varias personas que me lo trazaron bien, porque estaban ahí, y si lo vieron porque estaban ahí, lo trazaron inmediatamente. En la medida en que yo tengo que medir, cuantificar, es porque no estoy viendo nada, lo quiero inventar o quiero forzarme a verlo. Sí, van a haber excepciones, ¿ok? Porque es que, si se dan cuenta, hay mucho ruido. Ahora que empezaron a evaluar estos niveles, se dan cuenta que hay mucho ruido en el mercado, porque es que el volumen no es como se piensa que es. De hecho, Eurodólar es el par más técnico porque hace el 60% del volumen del mercado. Un par, por ejemplo, como Kiwi Dólar tiene menos del 2% de volumen, de referencia, ¿no? Los cruces ni hablar, un volumen muy, muy bajo. Eurodólar es casi 5 veces más grande que dólar yen, y dólar yen es el segundo mayor en volumen. Es que hay mucho ruido, un mercado de 24 horas donde solamente hay un tramo, ¿no? Así es, Fran. Por lo general, cuando tienes un movimiento aquí arriba, ya por encima, ya probablemente lo que vas a ver es una falla. Son como los trucos prácticos, ¿no? Para visualizarlo de manera rápida. ¿Mm? ¿Cierto? Y la trampa la vas a tener en cualquier dimensión, pero vas desde el punto ideal, ¿no? Hasta cuando ocurre, por ejemplo, más pequeña, o todavía más pequeñita, que ya viene quedando en doble techo, ¿no? Y no importa cuál de lado sea. Eso es lo que quiero que vean. Entre el doble techo y la trampa, no importa porque vas a utilizar el mismo nivel. Lo que sí importa, y eso es todo esto lo quiero llevar a lo que sí verdaderamente importa, es el movimiento resultante, o la estructura resultante, de donde se marcó el nivel. ¿Ok? Eso sí es lo importante. Porque es donde está la intención del mercado y donde realmente se desató el volumen. ¿Eh? ¿Dónde ocurre esto? Sí. O sea, ¿cómo resulta la reacción? ¿Mm? Se ve, ¿no? Por ejemplo, acá. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cada vez que el precio valida un nivel? ¿Ok? Esto sí es la esencia. ¿Mm? De hecho, los esquemas están ahí los cuatro es por eso. Porque es de algún movimiento donde viene ese impulso, ¿no? Eso que llamamos impulso, que por lo general va a ser un bastoncito, ¿no? Ese primer momento. ¿Cierto? ¿Mm? O sea, el por qué, visualícenlo ahora. El por qué, ¿qué ustedes hacían si veían este nivel? Este es mi soporte. Sí, mi soporte es el extremo. ¿Dónde está la reacción importante? Acá, ¿sí o no? Entonces van a ver que el esquema de extremo busca eso realmente en el fondo. Busca cuál es el origen. ¿Mm? ¿Me explico? ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esa es la esencia de los esquemas de extremo. Esa es la esencia. Más que si el nivel está correcto o incorrecto, sí. Eso es lo que tienen que tener siempre presente. O sea, ¿cuál es ¿Mm? ¿cuál es el origen? ¿Qué va a ser uno de los cuatro esquemas? A veces se van a combinar, sí, van a ser dos. A veces no va a estar claro, a veces, no importa.
con el tiempo y la práctica van a ver todo, si está claro, si no está claro. Si no está claro, se descarta, ¿no? No hay que trazar niveles en todas partes, ¿cierto? Sino donde están las estructuras más limpias. ¿No? Por eso, en algunos niveles que veíamos, como este nivel, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Yo le dije, sí, este nivel está muy bueno. Este nivel está muy bien porque es su extremo. Pero aquí hay un nivel, o sea, que yo veía ahí, cada vez que el precio rebotaba, un movimiento interesante. Movimiento, movimiento. Y esto simplemente no llega. Deja una fallita antes de llegar, pero es el mismo nivel. ¿Eh? Probablemente las órdenes se acumulan mucho más arriba, ni siquiera llega. Pero lo podemos ver, lo podemos ver. ¿Y qué esquema está dando ahí? Perfecto. Un esquema de trampa, es un falso quiebre limpio, completamente limpio. ¿Sí? Quedó en otro nivel superior, no vino hasta abajo, vino después. Pero está, o sea, se nota cómo, ¿sí? Se nota, ¿verdad? Se nota con este nivel de acá, por ejemplo, este nivel C. ¿Eh? Se nota cómo está la interacción del nivel. ¿Sí? Se nota, ¿verdad? Rompe, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá. Y este nivel lo tenemos trazado desde ahí. ¿Sí? Se nota esa interacción, ¿verdad? Se nota. Aquí fundamentales, rompe todo, pero después vuelve, 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 vuelve. ¿Cierto? ¿Sí? Y estaba desde acá trazado. O sea que sí hay un lenguaje, ¿no? ¿Cómo ocurre con este nivel? Cuando tú tienes tus niveles trazados y estás esperando, ¿verdad? Y viene el rompimiento fuerte. Y el precio lo que hizo fue, vamos a ponerlo así, tú tienes tus niveles y te rompe. Obviamente que tú vas a esperar aquí para comprar, pero el precio hace esto y se fue de ahí. Y no te llega. Es casi seguro, sobre un 90% de seguridad, de que por aquí hay otro nivel, probablemente dinámico. Sí, probablemente la estructura dinámica. Y simplemente apoyó y se va. Y bueno, chico, ¿cómo lo voy a saber? Sí, se sabe. El tema es si tú lo tenías en tu análisis y lo determinaste. Si no, no lo tienes que operar. ¿Me entiendes la idea, Roberto? O sea, sí, todo tiene una razón. Los movimientos. Yo le hice el planteamiento al inicio de que aquí todo está matemáticamente configurado. Hicimos una pruebita, ¿verdad? Porque eso quería que lo asumieran. Aquí no hay nada aleatorio. Absolutamente nada. Cada detrás de eso hay un flujo de órdenes ahí. ¿Ok? El hecho de que esto gire acá, prácticamente al pico. A ver, piensen un poco en la esencia de realmente lo que ocurre aquí detrás. Si yo lo pongo así. Es que si se marca, ¿quién compra aquí abajo? El mercado. En el extremo están girando el precio. ¿Mm? Sí, Rodrigo, vamos filtrando niveles, vamos eliminando y vamos limpiando. Vamos a ver. Entonces, es, es donde yo voy a tener, porque este no existe. O sea, hasta que no ocurre esto, ese extremo no existe. ¿Mm? Y aquí detrás, no sé, quizás no lo perciban bien, porque estamos vamos a ver un poco en H4, pero si yo bajo ahí de temporalidad, si se fijan, hay otro pequeño apoyo ahí, o sea, fue algo más o menos así, ¿verdad? ¿Mm? Si bajo de, probablemente H1, 30 minutos, 15 minutos. O sea, después que se establece el extremo y después que viene, porque no se sabe. O sea, es acá, es cuando ya se marca el primer, porque no existe. Cada vez que hay un extremo no se sabe. Nadie sabe, nadie. Nadie. O sea, no pensando en que por aquí venga un nivel ni nada, sino de la estructura que va subiendo o de esta que va cayendo. No se sabe, ¿cierto? ¿Mm? Que buscamos al trazarlo, esto les va a ayudar a trazar con un poquito más de seguridad y de buscar lo esencial en el extremo, porque eso es lo que hacen los esquemas. Estas confusiones que veían los ejercicios. Tenemos un rango enorme, algo que es muy típico en Libra, ¿no? Es un rango enorme. Entonces, varias personas no me decían los ejercicios JH, pero entonces es un rango, o es una contracción, o yo puedo asumir esto como que son expansiones y contracciones, ¿no? Porque no son, o sea, tienen la, la dimensión y el alcance, etcétera, etcétera. Piensa en algo. ¿Qué importa como yo lo vea? Los niveles no van a ser lo mismo. Lo que, lo que yo debo de saber es que tengo un rango. Sí. Otra confusión, varias personas se me confunden entre rango y consolidación. Impulso, retroceso, impulso, contracción. El rango es una expansión y una contracción de igual magnitud. ¿Ok? Haces el ciclo. El ciclo tiene rango y tendencia. Un rango se puede convertir en acumulación si rompe arriba o en distribución si rompe abajo. La tendencia existe y la tendencia baja. Ese es el rango. Una expansión con su contracción adyacente que va hasta el inicio. ¿Cierto? Ahora, después que yo tengo rango 1, 2, 3, vamos a suponer que venimos en caída. Después que yo tengo rango y rompo, cualquier pausa dentro de esa expansión, tengo tres tipos de pausa, de hecho, ¿no? Pero cualquier pausa mayor es una consolidación. Pero la consolidación está metida dentro de una expansión y no completa la expansión, o sea, no va hasta el inicio de la expansión. ¿Sí? Y no es mayor, en la gran mayoría de los casos no es mayor a un tercio. Algunas pueden llegar a un 50%, pero no es usual. Si vengo hasta abajo de un rango, bueno, de hecho, pero si es un rango, es una consolidación, es lo mismo. Sí, no importa realmente. Simplemente tenemos que llamarle de alguna manera, ¿cierto? Y diferenciarlas. Porque son distintas. El rango es la mayor consolidación que puedes ver, es la contracción que va hasta abajo. ¿Está claro eso, lo que tenían las dudas? Dentro de esa expansión, yo tengo pausas. Esa expansión completa
esa expansión completa va a tener diferentes pausas. Si yo la llevo a su microestructura, probablemente haya un bastón, otro bastón, una pausita pequeña, una consolidación, que era después que teníamos, vamos a cambiarlo acá, después que teníamos rangos amplios, el determinar si realmente mi nuevo impulso es este, o si es este, o si es este, ¿cierto? Cuando, en dos casos, esto se va a dar, cuando es un rango prolongado o cuando estoy en una onda de expansión muy amplia, como está el dólar en una hora. Entonces, no importa lo que yo determine, yo siempre voy a necesitar un par de niveles intermedios, que aquí ya lo tenemos, ¿no? Lo tenemos. Eso no importa si yo digo que este es el impulso o que es este, no importa, porque los niveles los voy a tener que marcar. Mentalmente es lo mismo que yo diga que este es el rango, o yo diga que no, que aquí lo que hay es una expansión, contracción, expansión, y luego, después del extenso rango, el mercado rompe, rompe decisivamente con una pausa y vuelve y rompe. O sea, no hay ninguna duda, ¿verdad? Hay otras cosas adentro, sí, comportamientos distintos, y es esto, ¿no? Ese modo break, ¿verdad? Que iba presionando. No muy limpio, porque no tenía cuello aquí arriba, sino iba en ascenso. Pero si analizo el rango completo, veo que no había ocurrido, ¿no? No había ocurrido. Ni similar, ni parecido, una parte. Entonces, a partir de acá, ya sí, estoy completamente seguro de que hay un nuevo movimiento, ¿no? Hay un nuevo movimiento. Con esto y esto. Bueno, Tacho, pero es que sí tenemos esto y esto, pero todo esto es un rango. Realmente el movimiento comenzó acá. O el movimiento comenzó aquí, ahí está la fuerza. O el movimiento comenzó acá, ahí está la fuerza. O comenzó acá, ahí está la fuerza. No, comenzó acá, ahí está la fuerza. Realmente importa. ¿Mm? No importa. Realmente no importa. Y lo más importante acá es esto. Yo sí puedo determinar y decir, ok, ¿cuál es la última? Vamos a hacerlo, pero acá de extremo a extremo. ¿Cuál es la secuencia de mis movimientos? Acá, esto puede ser una tracción, ¿verdad? ¿Cierto? Acá y acá. Sí, todas con dinámicas distintas, así es, ¿no? Esta caída de una dinámica amplia, esta más lenta, esta más rápida, esta mucho más rápida, esta más lenta. Pero creo que todos estarían de acuerdo con esto, ¿no? No es tan complicado. Yo puedo marcar mis movimientos sin ningún problema, ¿cierto? Pero como esto me va a ampliar aquí, este punto también es relevante. El punto donde rompe. ¿Eh? Entonces se fijan que no importa lo que yo decida pensar, o lo que uno u otro, o ustedes todos y todas decidan pensar, van a trazar prácticamente lo mismo. Y se lo digo porque en los ejercicios, el 90% de los niveles son similares. Y probablemente 2 o 3 se reunieron a hacer el ejercicio, pero ustedes todos no se reunieron a hacer el ejercicio. Y el 90% de los niveles son similares. Eso es lo que quiero que tengan como esencia. No hay nada correcto o incorrecto. Y sobre todo cuando vayan desarrollando más habilidades, ¿no? Con la práctica. Bueno, el precio quiebra, y aquí yo decía que ya tengo una pausa. ¿Eh? Lo más importante que yo tengo en el gráfico es lo que tengo más cerca. A medida que esto se va distanciando, se va distanciando. Va perdiendo validez. Lo más importante que yo tengo es lo más que esa pulcritud. Entonces yo tengo que, como buen intruso, actualizarme, y saber que aquí hay una pausa que ya es más relevante que ese nivel. Que es el movimiento que está rompiendo todo, ¿no? Es mi último y más reciente movimiento, ¿cierto? Todos estos niveles de aquí abajo, después de este rompimiento, ya no me sirven. Si yo quiero los borro todos, el que no quiera ver todos los niveles, yo lo puedo borrar todo. Esto probablemente dure 6 meses en esta parte, en esta zona de aquí arriba. Ya no la necesito. Pausa, vemos que sigue reaccionando. Fíjense acá. El hecho de yo determinar esto como movimiento, esto como movimiento, esto como movimiento, probablemente me encuentre con el dilema de, oye, pero esto será contracción. Este es otro de los dilemas. Si yo miro de acá tengo contracción, porque en alcance tengo contracción, si yo miro de acá tengo contracción, muchas veces este sí, donde quiera que lo medimos, hasta aquí abajo que determinamos está, pero ocurrió en el ejercicio, creo que ocurrió, no sé, o sea, alguien lo vio así, que me decía, bueno, es que está el rango y si tomo el impulso de acá sí parece contracción, si no importa, no importa. De igual manera, ahí va a haber una pausa si esto se amplía mucho que tú vas a tener que considerar, ¿cierto? Ahora tenemos hay una lógica, ¿verdad? Y volvimos a la lógica. Si quieres la lógica, el ciclo que viene, simplemente busca los movimientos. A pesar de que esté en rango, son movimientos. Simplemente está en rango, porque si lo llevas a esquema, son movimientos. Igual son movimientos, aunque esté en rango, son movimientos. Son rápido. Si lo comparo con eso, o sea, A es muy rápido, ¿verdad? Comparado con B. Y comparado con C, es lento, ¿cierto? O sea que mi definición es por comparación. Porque si yo tengo un impulso solo, yo digo, ¿este impulso es rápido o es lento? Yo no sé. Yo necesito compararlo con la estructura que está adyacente, ¿cierto? ¿Mm?
¿Y qué me marca? Bueno, me lo marcan mis primeros movimientos. Y veo aquí si lo veo en la frecuencia del ciclo, o sea, voy a ver que es mucho más lento que es mucho más rápido, ¿verdad? Tengo contracción. Algunos me combinaban las temporalidades siempre que comenzaban a trazar retracciones de este tipo, por ejemplo. Y eso es en temporalidades menores, ¿no? Si este es mi último movimiento, mis últimos dos movimientos, hasta que yo no rompa acá y logre una distancia, y tenemos otra distancia de referencia ya. Si no tengo distancia de referencia, yo quiero ver por lo menos mi último movimiento, un tercio, ¿no? ¿Cierto? De la expansión, de la primera expansión, si solamente tengo una expansión, pero por lo general ya voy a tener una referencia. Si no la tengo, por lo menos un tercio. Eh, entonces, algunos empezaban a trazar aquí las retracciones, inclusive antes de quebrar el máximo. ¿Okay? Yo después que yo rompo, es que pienso en un nuevo impulso. Mientras tanto, después de mi contracción, ¿cuándo se termina la contracción? Cuando la microestructura de la contracción rompe de nuevo arriba. Después que me llega acá, solamente estoy pensando en consolidación, sobre todo porque aquí hay un movimiento completo. Mientras no tenga, a partir de ahí, mientras no tenga un movimiento considerable de alcance, y aquí es otro error que tenemos que ver, yo no solamente voy a mirar que esto se me mueva un tercio, porque puede ser un tercio en pausa. Eso no me interesa verlo como contracción, sino como pausa. Yo quiero ver también la estructura, ¿no? de contracción. Yo empiezo a medir, empiezo a medir, empiezo a medir. ¿Eh? Y no importa, no importa. Un impulso puede tener 1000 pips, 1000 y pico, 1500, no importa. Hasta que yo no empiece a ver esto, yo no tengo que marcarlo. No importa. Pero cuando llegó, ¿qué hizo? Nada, todo lo contrario. Por eso necesito esa flexibilidad de pensamiento, ¿no? Todo lo contrario, en vez de funcionar eh, en la polaridad de resistencia, funciona de nuevo como soporte. Rompe fuerte, un bastoncito, apoya, vuelve, apoya acá, vuelve y se va. El próximo nivel hace lo mismo. Rompe y apoya, ahí está el apoyo, vuelve, apoya, apoya, vuelve, vuelve, apoya, rompe de nuevo, vuelve, apoya. ¿No? Todo una cantidad de reacciones, ¿no? Probablemente 80-90% de las veces, ¿no? ¿Mm? ¿Se ve? Si está trabajando o si no está trabajando. Porque no está trabajando de manera exacta. O sea, yo quiero ver un esquema de validez, de validación, perdón, para yo pensar en una venta. Y concretamente con el nivel no me lo dio. A diferencia, por ejemplo, de este, que lo dio muy claro, a diferencia de acá, que lo dio muy claro. No me lo da. La zona está trabajando, ¿cierto? El extremo de este movimiento se dio un poco más arriba. ¿Eh? Se dio un poco más arriba, como trampa, y se autovalidó con falla, ¿cierto? Se autovalidó, que es la señal más fuerte que hay. O sea, es la trampa que se autovalida con falla, cuando quedan al mismo nivel horizontal, ¿cierto? Pero si se fijan, no está tan lejos del nivel que yo tenía. No me llegó a dar, ahora lo que sí me daba una zona, cuando el viernes, imagínense que esto es un gráfico de M1, o imagínense que lo vimos hace 6 meses. Lo pueden ver así, para desarrollar esa perspectiva. Lo que sí yo no pensaba era en vender en ninguna de estas zonas, ¿cierto? Yo quería vender caro acá, el mercado no me dijo nada, yo quería vender caro acá, no me dijo nada, quería vender caro acá, quería vender caro acá. Ahora fíjense la diferencia, la diferencia. ¿Sí? Y son solo las llegadas. El precio llegar a un nivel, la llegada, ¿qué me dice? La llegada simplemente me avisa de que tengo que estar pendiente de una validación. ¿Cierto? Eso es todo lo que me dice la llegada. Gráfico. Lo más obvio. De esos dos, de A y B, eliminamos A y quedamos B. ¿Cuál es el más obvio? Ya, ahora. Es B, ¿verdad? Ya A quedó, está ahí ya sí, no, está uno más obvio, ¿sí? Con doble esquema, ¿verdad? Ya por debajo se te empiezan a crear otros niveles, por ejemplo quizás este fuera más obvio, ¿verdad? Con este movimiento de acá, ¿no ves? ¿Ves ahí? Porque te sientas más cómodo como tú quieras. ¿Sí? Mira cómo, pero mientras te siga validando, lo sigues observando. Obviamente que a medida que empieza a generarse más data, más comportamiento, se te generan otros niveles, que por lo general van a ser más obvios que los viejos, por lo general. Lo que tengo mi contracción ya, tanto en alcance como en estructura, ¿cierto? O sea, tengo falla. Pero ese nivel de falla ni lo tengo que trazar, porque ya viene de otro nivel de atrás. Ese nivel de falla fue simplemente validando, ¿sí o no? ¿Qué otro nivel tengo que trazar? Ya debía haberlo trazado antes, nos quedamos hablando de expansión rango. Pero me faltó el extremo de uno, ¿verdad? Que era esta falla, que tuvo varios intentos y luego rompió fuerte. Primera pausa, se ve ahí, ¿no? Segunda pausa, acá está. ¿Sí? Y veo acá.
falso rompimiento, sí, presión, a ver, presión, presión, falso rompimiento más como que una trampita ahí bien pequeña, ¿no? Y ahora, rompimiento fuerte, olla, olla, arriba. Sería más verlo como un clímax que se valida con esa pequeña trampita. Esto es un clímax, ¿vale? Roberto, vas a ver la falla ahora. Vamos a ver. Patricio, la diferencia entre la trampa y el falso rompimiento. Ninguna, es lo mismo. Un falso rompimiento es una trampa. No, Dani, esto no es clímax. No, Dani. Recuerda que acabamos de romper, ¿eh? El clímax del movimiento. Ah, si tú lo quieres ver como clímax y trazar acá, y, y está incorrecto, Dani. No, si tuviste eso como un clímax y lo trazas acá, te equivocaste, no, no hay nada correcto o incorrecto. No, no. Va a haber, eh, va a haber una apreciación más real del lenguaje, ¿entiendes? Detrás de todo lo que ocurre, ¿no? El clímax, ¿ves este movimiento de la derecha? Mira qué pasa, Dani. Vamos a verlo 100% objetivo. Sí, el movimiento de la derecha, ¿lo ves? ¿Es el de la derecha? No, estamos en 4 horas. Ah, vamos a quedarlo acá. Y lo vamos a ver acá también, vas a ver. Compárame uno con dos. Un clímax es esto. ¿Recuerdas cada vez que yo dibujo el esquema? ¿Qué dibujo? Yo dibujo esto o yo dibujo dos. Yo siempre dibujo dos, ¿verdad? Entonces, ves que ahí sí hay una ligera diferencia. Y Trujillo, por ejemplo, Fran decía, si bajas a 1 hora lo vas a ver clarísima la falla. Yo lo que quiero es que también la vean en 4 horas. Porque esa vela, ¿qué es? Es una pausa. Ahí debajo lo que hay es esto. Tienes eso. Es una falla. ¿Qué debía de...? ¿Qué era lo que tenía que pasar ahí? Más velas verdes para arriba. ¿Falló o qué? ¿Qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que falló, Dani? No, la lógica tendencial. La lógica... ¿Qué era lo que tenía que ocurrir? Ese nivel punteado, ¿verdad? Ese nivel de las rayitas ahí. Otro impulso. Falló. Exactamente. Geométrico. Hay una esencia de fondo. O sea, ¿qué volumen tú crees que hay atrapado? Que provoca esto. Y que luego provoca esto. ¿Ves cuál es la esencia? Del flip. ¿Lo visualizas así? Lo ves ahora. Pero obviamente no va a ser tan fácil. Presión. Solamente hay que saber interpretar, ¿no? Presión, presión, falso quiebre y rompimiento, validación y después se va. O sea, tú quieres esa, esa polaridad de los dos movimientos azules, ¿verdad? Validación y gatillo. Tu gatillo va a ser con velas, o puedes bajar M1 y buscar cambio de tendencia. Dos gatillos solamente. Cada uno va a ser el que le dé la gana, no importa. Los dos son válidos. Bien, estamos en análisis. Carlos, ¿qué sería para ti un clímax? Es lo que hablábamos con Dani, Carlos. Es un movimiento limpio de clímax, completamente limpio. ¿Mm? Entonces, ¿qué es un movimiento limpio? Ayer vimos un movimiento limpio acá, míralo ahí. ¿Verdad que dijimos que ni siquiera tiene pausa? Un movimiento sin pausa. ¿Mm? Y luego otro igual hacia arriba. Y esto viene así, esto hace así. Pero dice, estoy impaciente. ¿Qué hay acá? Movimiento, cae, movimiento hacia arriba, valida, rompe. Sí, estos niveles sirven después. ¿Sí? Sirven para toma de parciales, etcétera, etcétera. Posibles ventajas. Pero vamos viendo, ¿no? ¿Cómo interpretamos? ¿Mm? Sigo en contracción. Pero hablamos de, como lo que ocurre en eurodólar, el precio me empieza a marcar, ¿verdad? Una dinámica ya de promedio, ¿no? Mi temporalidad 4 horas. Marcamos niveles ahí. Yo tengo que asumir siempre mi estructura mayor. Y aquí está el caso de la dualidad que está ahora mismo en eurodólar. Ah, JH, pero es que la contracción está ya con los movimientos promedios de mi temporalidad. Pero estaban las expansiones mayores. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo simplemente elijo qué quiero hacer. Yo voy a jugar la contracción o yo voy a esperar un nivel interesante, barato para comprar, ¿sí? Siempre y cuando el precio me valide, ¿cierto? Yo decido lo que tengo que hacer, yo no lo tengo que hacer todo. Si quiero no hago nada, no me gusta esta dualidad del mercado, yo voy a esperar que haya una tendencia definida, unos movimientos definidos, en unas más obvias, porque horizontalmente eh, lo que tengo es esto, ¿verdad? Y aún así, horizontalmente, ¿cuántas cosas vemos? Roberto dice, ¿cuándo lo vemos? Cuando yo vea que todo el mundo domine esto perfectamente bien, Roberto. Cuando no queden lagunas. No podemos, o sea, no podemos. Por eso vemos pocas opciones, porque realmente lo que ocurre es que acá se ven más oportunidades cuando empecemos a ver, pues, esto. Pero igual, en 1 hora, por ejemplo, entre los pares mayores, cada par te puede dar 3, 4 operaciones al mes. Un par, un par. Solamente los niveles horizontales.
en gráficos de una hora. Otache, pero eso es poco. ¿Cómo que es poco? Déjame ver que no es poco. Para nada. No necesitan cantidad, sino calidad. ¿Ok? Al inicio siempre yo recuerdo las aulas que dicen, hay que enfocarse en un comportamiento. No importa que sean 5 transacciones al mes. Exacto. ¿Cuándo termina la contracción? ¿Cuándo termina la contracción? ¿Cuándo termina esa contracción? Y lo vamos a ver conceptualmente porque va a aplicar a todo, a todas las que vean. La contracción me crea una estructura, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando me supera acá, cuando me haga esto. Claro, no todas van a ser así, con ese movimiento A tan pronunciado y bueno, pero cuando ya yo venga a comprar allá arriba, no, cuando rompa allá arriba probablemente va a subir 500 pips más. Ustedes dicen el 50% del impulso. No, 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 para nada. La contracción tiene su estructura. Y por lo general son cortas, 1, 2. Te fijas, en este caso tienen 1, 2, 3, 4, 5. No importa si son ambiguas, ¿no? O sea, esa es la estructura. En la mayoría de los casos, las contracciones crean estructuras dinámicas. Amplias, es mucho más fácil de ver. Ahora, el punto es que eso es una estructura de tendencia. Y una estructura de tendencia simplemente cuando cambia la tendencia terminó. Así de simple. Que se pueda convertir en un rango, bueno, eso es otra cosa. ¿Eh? En este caso particular, por ejemplo, que si se fijan hay una proyección matemática, ¿saben? ¿Saben? ¿Ven? Hay más o menos una proyección matemática, más o menos no. Seguro que hay. Yo no voy a esperar esto, sí, pero sería interesante ver otras cosas. Aquí tengo un nivel muy bueno. ¿Mm? Aquí tengo un nivel muy bueno que ahí está validando de manera espectacular. ¿Cierto? Pero yo puedo ver otras cosas, ¿no? Yo voy a ver otras cosas, por ejemplo. ¿Mm? ¿Qué me dan estos niveles? Hablamos de esto, ¿verdad? Me dan los puntos donde potencialmente van a haber movimientos interesantes. ¿Mm? Eso no quiere decir que no hayan otros movimientos, ¿cierto? Porque acá había una microestructura que rompió y que dio otra oportunidad. Aquí también, microestructura, etcétera, etcétera. No es, eh, no es que no hayan otros movimientos. Yo quiero ver dónde están los puntos que me definen los mejores movimientos. Porque los niveles que vimos medios, en estos extremos doble piso por acá vimos un doble piso, ¿no? Por acá vimos falla, son también niveles de una falla más o menos ahí llegando a doble piso, que después veremos que realmente en dinámica puede ser doble piso. ¿No? Vamos a verlo solo horizontal ahora. Yo sigo, viendo estos niveles, porque estos niveles, si bien no van a entrar, pero me van a servir para parciales, para volver a entrar, para reentrar, me sirven para muchas cosas. Están ahí esos niveles, ¿eh? Sí, están ahí. A partir de acá, quedamos en que sí, bueno, termina aquí cuando rompa aquí arriba la contracción. Pero después de la validación de este nivel, ¿sí? Y ya el precio sigue rompiendo los demás niveles, ¿eh? Se ven los rompimientos claros. ¿Sí? Se van viendo los rompimientos claros, ¿verdad? Cómo sigue rompiendo, volviendo, rompiendo, volviendo, rompiendo, volviendo. Niveles que estaban aquí ya, ¿verdad? Yo me voy haciendo la idea ya de que realmente esta contracción, no sé si va a venir un nuevo impulso, pero por lo menos la posibilidad de entrar de ir hasta allá ha aumentado bastante, ¿no? No vino al extremo, no vino al extremo, lo cual es otro tipo de falla, ¿no? Ya cuando una contracción se acerca bastante al inicio de partida, constituye también una pequeña fallita, ¿no? Tiene una probabilidad de venir a llenar falla. O sea que en realidad rango no es, ¿verdad? ¿Cierto? O sea, de manera objetiva, no es rango porque no fue al inicio de la expansión. No lo es, o sea, si objetivamente es rango, no es rango. Empiezo a ver cuál es, a ver, hago una pregunta. Empiezo a ver desde acá cuál es mi alcance. Sí, es correcto. Ya empiezo a ver desde acá mi nuevo impulso. No, Ernesto, claro que no. Para yo considerar un nuevo impulso, ¿qué tengo que hacer con esto? Tendría que romper acá, ¿cierto? Bueno, JH, y ahora tenemos rango. Sí, tenemos rango, pero no de esto. ¿Verdad que no? Bueno, entonces hay un rango de rango. No importa. Tú lo quieres definir, bueno, te dejo una falla acá. Hay 3 puntos sí acá. Sí hay un rango. De cualquier temporalidad, que pueda hasta de 3 horas, pero teóricamente aquí no lo tienes. Sí, no me importa mucho. Yo solamente voy a trazar mi nivel. Yo quiero conceptualmente saber si, en qué estoy, qué condición de mercado tengo. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo ahí? Observen bien. Tengo trampa, correcto. Tengo un falso quiebre y otro falso quiebre. Y luego valida ahí con una fallita, ¿no? Que es como acá, ¿verdad? Es muy distinto a yo ver, ¿verdad? El nivel, que es si el extremo. Que yo tengo un comportamiento extremo. Te sigue validando el máximo. Y te sigue, muy buen punto de verdad, y te sigue validando el máximo. Muy buena observación. Pero el comportamiento extremo es re que te validado, ¿verdad? No porque puedes repetir, es que es compleja. Fran dice, pero vuelve a penetrar. Pueden tener varios intentos, Fran, puede ocurrir esto, mira. Sube, baja, toca y te puedes repetir y repetir. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando estos movimientos sean ¿qué? Y este, y este,
siempre y cuando todos los movimientos que ocurran sean ¿qué? Sean limpios. No importa, no importa cuántas veces el mercado, claro, no importa cuántas veces intenten, porque son intentos. ¿Qué están haciendo? Testeando, están testeando, viendo el volumen, cómo está. Piénsenlo bien, observenlo y piensen. Ahora, si tienes esto, movimiento limpio, y después esto. Pero mientras los intentos van limpios, así, estructuras limpias, ¿m? Están limpiando esa zona, están limpiando la zona. Y esa limpieza tiene varios objetivos, porque el rompimiento motiva compra y saca órdenes de vendedores, stops, o sea, siempre tiene doble función. Pero la función principal, cuando tú no ves reacciones contundentes, la función principal es testear el que no tiene ningún tipo de orden, el que está fuera, a ver cómo reacciona el mercado al rompimiento. Hay muchas cosas ahí, ¿eh? Tiene su esencia, ¿verdad? Pero es repetitivo. Yo no tengo que adivinar si hace esto y se va, y en este ahora se va. Yo no tengo que adivinar, me lo va a decir. Me lo va a decir. Uno de los 4 esquemas va a estar ahí. Los otros niveles inferiores ahí, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Doble techo, falla, vemos cómo falla por acá, ¿sí? Rompimiento hacia abajo. ¿Sí? Falla en domingo. JH, pero mira esta no sirve. Mira, hay algunos en la mente que van a, que van a pensar este tipo de cosas. Pero esta no sirve, JH. Yo, se me pasa con, van a ver que en el fondo alguno lo va a pensar, y es el obstáculo del control, ¿ok? Es normal. No, JH, me encontré una que no funciona. Sí, por lo general siempre hay una razón, ¿eh? Pero en algún momento, o sea, esto es realmente un 90%, no es 100%, en algún momento el mercado tiene que ser extremadamente maquiavélico y romper con todo, ¿no? Usualmente ocurre en los extremos. Sí, es un domingo, ven el hueco, rompe arriba y cae. O sea, el hueco es simplemente un movimiento rápido, lo pueden ver como un movimiento rápido. O sea, simplemente tienen que ver esto así, al nivel como un movimiento rápido. Y se ve ahí el apoyo como una trampa perfecta, ¿no? Siempre hay en la temporalidad de abajo. Es el falso movimiento y tanto clímax, bueno, dicen Roberto que como clímax, ya por aquí hay pausas y realmente es una trampa. O sea, el clímax es un movimiento de clímax. Sí, es el menos común. Recuerdan que yo decía, el clímax es el menos común. Es un clímax. Y es este esquema. Mira este. Si lo ves con las velas, tenemos el nivel ahí, ¿verdad? Ves esa vela como penetra fuerte y ya ves la otra vela como valida. ¿Mm? Lo que está ocurriendo es eso. Con esa vela que queda como enganchada como la colita ahí, la sombrita que valida y vuelve y cierra. ¿Mm? Queda interna, o sea que pones venta aquí abajo, ¿verdad? Niveles acá. En la última subida, que es lo que me va a importar ahora después de esto, y ver cómo reacciona por acá. Pero sigo en qué? Para H4. Yo puedo, eso es lo que va a ocurrir, el por qué utilizar diferentes formas de ver el mercado, porque a veces me voy a quedar, todo está en mi elección. Si se fijan, simplemente viendo estos extremos horizontales, yo tengo aquí varias transacciones, ¿cierto? Que estoy en rango, que estoy en la contracción del impulso, que estoy en todo esto. Es simplemente conceptual que yo lo defino. Los niveles lo voy a trazar igual. Esa diferencia está clara, ¿verdad? ¿Qué tengo ahora? Tengo un nuevo movimiento. Mi nivel sigue, rompimiento, retroceso. Sigue trabajando, ¿verdad? Mi último nivel de acá tiene más validación. Tiene más validación, ahí está. O hace esas validaciones, si tienen gatillo, tienen. Ganar lo tiene. Mira mi alcance. Tiene buen alcance acá. Pero el próximo movimiento no tiene. Esa distancia no me marca un nuevo movimiento, ¿verdad? O sea que sería esto parte, ¿no? Un pequeño falso quiebre ahí, ¿verdad? Estos dos niveles, ¿qué ha pasado? Están funcionando, ¿no? Vamos a ampliarlo. Están ahí trabajando. ¿Sí o no? Vamos a ver si están trabajando. ¿Qué ustedes creen? Aquí no tanto. Aquí sí. Rompimiento, retroceso. Eso es una temporalidad menor, pero ahí está. Rompimiento, retroceso. Rompimiento, retroceso. Prácticamente al pico, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí. Están ahí. El falso rompimiento. Entonces, ¿qué es el falso rompimiento? Esto es limpio. Esto es limpio. ¿Mm? Esto es limpio. Se nota, ¿no? ¿Sí? Tiene una pequeña pausa por acá que es de ruido. Esto es ruido. Aquí abajo de asiático. Probablemente, a ver, o viernes. Estamos a 11, 6. La semana pasada se quedó aquí estamos en 4 horas. Bueno, esto es más o menos un día. 2, 3, 4, 5, 6, 2 días más o menos. Pero yo sí veo, ¿verdad?
claramente la intención, ¿no? Si bajaba una temporalidad más agresivo, yo veía rompimiento, pullback, ¿ok? Aquí evaluaba, ¿no? Y bajamos y evaluamos si realmente el comportamiento estaba de acuerdo. Aquí viene otro rompimiento, que el nivel, se ve bastante claro, ¿sí? ¿Cómo es ese rompimiento? Es decisivo, ¿no? En este nivel, ¿cuántas cosas pueden ocurrir en este nivel? Tres cosas. No es tan complicado, ¿no? Una pausita ahí, que siga, que vuelva y penetre fuerte, rompa, tengo dos velas acá, esta, que haga esto, 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 para abajo. Tres opciones. Este nivel, válido, estos dos, para 4 horas. Porque lo que estoy jugando un poco con la mente de ustedes. Excelente niveles, ¿verdad? Pero para 4 horas aquí. Ahora para mi análisis, 4 horas. Realmente me interesan esos niveles. ¿Son relevantes? No, 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 para nada. Para nada. Los movimientos están cruzando arriba y abajo. Lo que quiero es que pongan la mente un poquito. Quiero jugar un poco con la mente de ustedes para que se esfuercen nada. ¿Qué es la importancia de un nivel? Todos los niveles son importantes, en alguna medida. De que a mí me interesen para mi análisis, eso es otra cosa. Si yo voy a operar 15 minutos, estaban muy buenos esos niveles, ¿cierto? Estaban buenísimos. Con mi nomenclatura, que esto no es para yo estar viendo operaciones de H4. El que no le guste, lo borra y pone un gráfico al lado de 15 minutos, de 1 hora, y pone esos niveles secundarios, como lo quieran hacer. Lo que yo tengo que estar claro en lo que estoy viendo y definir, ¿no? Álvaro dice, estaría bueno usar la misma nomenclatura. Sí, lo que quieran lo pueden hacer, pero yo no puedo obligar a nadie, ¿no? A hacer. Cada quien pues, tiene que sentirse cómodo. Y que lo que sí es que tienen que acostumbrar la vista a un mismo esquema de trabajo, porque es más fácil avanzar. El esquema de trabajo incluye los colores del gráfico, las líneas, la importancia de las líneas, etc. O sea, tratar de crear algo consistente, ¿no? Para avanzar, porque se avanza más rápido realmente. Que tú necesitas saber para tu análisis, ¿sí? ¿Qué habíamos marcado acá? ¿Recuerdas? Dos niveles. Teníamos unos niveles intermedios para jugar ahí con 15 minutos, ¿no? Pero en tu gráfica de 4 horas, es solo esto. Ahora yo necesito actualizar mi contracción. De momento, puedo ir haciéndome la idea, ¿no? Que esto va por acá. Tengo, tengo estructura, ¿sí o no? Tengo estructura, lo vi acá, ¿no? En ese, ya desde acá, lo veía, ¿no? No es una consolidación ni una pausa, tengo estructura en contra y tengo alcance. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el nuevo movimiento falla, el falso quiebre y vuelve de nuevo. Entonces, oficialmente, dentro de esta condición de mercado, tengo dentro, ¿verdad? Horizontalmente, porque hay otras cosas, pero horizontalmente tengo un segundo impulso, uno, dos y una contracción. Yo siempre voy a pensar en esto hasta que me diga lo contrario, ¿no? ¿Dónde estoy viendo fuerza? Estoy viendo fuerza, ¿no? Sobre todo esta que viene hoy. Estoy viendo fuerza. O sea, que mi inclinación es siempre donde está la fuerza. En mi ciclo de precio, aquí en 4 horas, que yo pudiera ver. Vamos a bajar a 1 hora. Estoy horizontalmente, ¿no? Yo me voy inclinando por lo más obvio. O sea, lo último, o sea, sí, hay unas condiciones acá, ¿verdad? Ahora mismo estoy en qué? ¿En medio de qué? De nada. O sea, estoy en medio de nada. ¿Cierto? Para mi gráfico de 4 horas. Realmente me interesa hacer algo acá. Piensen, avanzando, avanzando, yo tengo que simular. Y esto van a ser los ejercicios que van a hacer si bien, con tiempo. Ahora, ustedes tienen que hacer ejercicios no para entregármelo a mí. O sea, el que realmente quiera ser un buen analista tiene que sentarse todos los días, por lo menos 2 horas, mínimo 2 horas, y hacer exactamente. A ver, ¿cuánto nos tomó ahora? Unas 3 horas, ¿verdad? Vamos a poner 2 horas porque yo contesté dudas y eso. Pero fuimos desde, claro, lo hicimos grupal. Si lo hacen solo, le tomará menos tiempo. Pero creo que comenzamos desde acá, ¿verdad? Hicimos esto. Esto es más o menos principio de agosto, o sea, principio de julio, ¿verdad? Mira este rebote. Que ya son rebotes, ¿no? ¿Ves? Ese nivel está desde el viernes, ¿cierto? Sí. Y planteamos, el viernes planteamos escenarios ahora. ¿Qué escenario planteamos? Este escenario, que fue el que ocurre, ¿no? Y luego planteamos eh, los acá, que siguen siendo, ¿verdad? Por eso lo estoy planteando, porque siguen siendo los escenarios a ver ahora. Y recuerdo que alguien preguntaba, pero es en contratendencia, porque sí, pero llegó a un nivel. ¿Esto lleva? ¿Cuánto lleva esto? Y llegó a un nivel. Si me da validación, no importa, la tendencia se va a terminar en algún momento.
Y si no termina la tendencia, yo tengo ¿eh? probabilidad de retroceso amplio, porque tenemos buena volatilidad. Yo no me puedo cerrar. Lo que yo tengo que esperar es mi validación.